El Perú, este país suramericano, está enfrentando en el último tiempo una crisis política muy importante y el último episodio de lo que se vive allí fue la extradición al país desde Estados Unidos del expresidente Alejandro Toledo. Y en este sentido, el exmandatario va a ser juzgado por corrupción. En este sentido, también queremos pues conversar con nuestro colega César Pastor Gamarra, quien conoce muy bien lo que está pasando en este país y pues por supuesto además es colaborador de nuestra casa editorial. Bienvenido César a Express News Noticias. ¿Qué tal, María Victoria? Un saludo a ti y a todos los amigos que están en sintonía de Express News. César, el Perú viene enfrentando una situación política bastante compleja. ¿Cómo la podríamos describir en este momento? Bueno, últimamente la siempre convulsionada situación política del Perú, como lo dices, otra vez están agitadas las aguas, ahora con la extradición de Alejandro Toledo, ¿no? Se sabe que las protestas sociales que atacaron al país desde diciembre, enero, febrero, se han calmado, un poco el ambiente está un poco más tranquilo. Está también el panorama del problema migratorio en las zonas de frontera y ahora el panorama político pues está bastante alborotado con la llegada de Alejandro Toledo. El año pasado se dio una situación insólita. El presidente Pedro Castillo tuvo que ser, si se quiere, salió del cargo de forma irregular luego de haber intentado bloquear al Congreso. Luego se dieron una serie de manifestaciones. Hay una mandataria, una gobernante que está ejerciendo de forma temporal en espera de elecciones. Y ahora esto. ¿Qué se puede decir del Perú? Bueno, el Perú no, el panorama político siempre es muy convulsionado, ¿no? Hay actualmente dos expresidentes en prisión en el penal de Barbadillo, y Alejandro Toledo también ya está ocupando ese centro reclusorio. La situación es complicada. Obviamente, el gobierno que está haciendo Dina Boluarte no es bien visto por los ciudadanos de a pie, está muy mal en las encuestas, lo mismo con el Congreso. Finalmente se truncó o va a paso muy lento el tema del adelanto de elecciones y pues la población no está contenta con el panorama político y menos con el gobierno, en su mayoría, con el gobierno que está haciendo Dina Boluarte. Sí, muy interesante de todas formas, de cara desde afuera, la situación política ahora compleja porque hay tres presidentes en prisión. Uh -huh. Entonces, con Sí. estos tres mandatarios en la cárcel, ¿qué se puede decir del país? La política está mandada a recoger, hay que tener fe todavía de que las cosas se solucionen. ¿Qué análisis puedes hacer de lo que pueda venirse en los próximos meses en el Perú? Actualmente en la coyuntura se dice que hay mucho miedo de las personas, de los políticos, incluso que están actuales, algunos de ellos en actividad, por lo que pueda decir Alejandro Toledo. El expresidente ha anunciado que no se va a convertir en colaborador eficaz, porque eso sería como aceptar que es un delincuente. Ha dicho que no va a ser colaborador eficaz. Mientras tanto, en el Congreso de la República, pues es un parlamento muy cuestionado, es un parlamento del cual el pueblo no espera nada, tampoco del gobierno de Dina Boluarte. Hay mucho descontento en la población y lo que sí es un pedido a voces de la gran mayoría de peruanos, es un adelanto de elecciones para tratar de buscar alguna estabilidad con un nuevo gobierno. En eso se basan las esperanzas de los peruanos. Muchos de ellos tampoco ya no creen en ninguna opción que sea posible y el panorama es bastante inestable y es bastante oscuro para los próximos meses en el país. Sí, ahora vamos a hacer un análisis de lo que está pasando con el expresidente Alejandro Toledo. Él fue extraditado. ¿Podemos explicarle a nuestra audiencia cuál fue la razón de este proceso de extradición y de ahora enjuiciamiento en territorio peruano? Bueno, Alejandro Toledo ha sido extraditado después de un largo proceso de cerca de 5 o 6 años en Estados Unidos. Él está acusado de haber recibido sobornos por más de 30 millones de dólares de la cuestionada y corrupta constructora brasileña Odebrecht, ¿no? En el caso de Odebrecht ha salpicado a 4 presidentes en el país: a Alan García, ya fallecido, Ollanta Humala,
Kuczynski, el expresidente, y Alejandro Toledo, ¿no? Para Toledo se ha pedido 20 años de cárcel. Él ahora está cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo de 18 meses y ha anunciado a través de su abogado que no va a ser colaborador eficaz porque eso sería reconocer que eres un delincuente. El presidente en todo momento ha negado culpabilidad, él habla de que es totalmente inocente y ha dicho que está dispuesto a enfrentar a Marcelo Odebrecht y a Barata, quienes son los directivos de esa constructora brasileña que finalmente lo acusaron. Dijeron ellos directamente que le dieron sobornos a Toledo para que los favorezcan la licitación de una carretera que unía Brasil y Perú, la transoceánica. Esa es la situación del presidente Alejandro Toledo. Es muy interesante también porque esta empresa constructora realizó negocios con otros países y no es solamente el Perú donde se han presentado situaciones de corrupción, obviamente en Brasil, pero también en países como Colombia y en otros países latinoamericanos. ¿Qué análisis puedes hacer de lo que ha sido Odebrecht para toda la región? 12 países habrían recibido sobornos de esta empresa brasileña. 12 países están inmersos en las investigaciones presidentes, por ejemplo, en el Perú, como te repito, 4 presidentes. Eh, ha sido un proceso, el caso Lava Jato es una mega operación de investigación para establecer los verdaderos alcances del soborno y la corrupción de Odebrecht, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ha sido un proceso muy, muy lento. Se critica la lentitud de los procesos y realmente con la llegada de Alejandro Toledo, pues se espera que se aclaren más las cosas, ¿no? Odebrecht salpicó totalmente a casi todos los países de Latinoamérica, ¿no? Fue un caso de mega corrupción que afectó mucho a la región, ¿no? Sí, bueno, hay a estas alturas que uno puede aprender de todos estos procesos que han afectado a países como Perú. Bueno, los contratos, ¿no? Se puede decir, siempre se criticó que qué cosa ganaba el Perú con el contrato, firmando un contrato con Odebrecht y que se hicieran públicos los contratos, los detalles, los pormenores. En ese tiempo que se firmó con Odebrecht, pues todo, había demasiado secretismo, había demasiada, las cosas no pintaban claras desde el principio. Incluso el acuerdo de Odebrecht se ha firmado se ha firmado un acuerdo con la fiscalía que aquí en el país todo el mundo critican porque acá, a cambio de que los de Odebrecht empiecen a denunciar y a decir a quienes dieron sobornos, pues ellos prácticamente se les está limpiando, están quedando como si no hubieran hecho nada malo y van a devolver a Perú el dinero que se tomó de la corrupción, pero en muchos, muchos tiempos. Entonces, se dice que los acuerdos entre la Fiscalía peruana y esta constructora brasileña, pues todo es beneficio para ellos y nada para el Perú, ¿no? Similar situación también puede pasar en diferentes países de la región, ¿no? Es un mega caso de corrupción que ha salpicado y ha movido la estabilidad de muchos países a nivel político. Y en este sentido, el expresidente Toledo tuvo una participación directa, según los empresarios de Odebrecht. ¿Qué expectativas hay? ¿Efectivamente crees que se le den esos 20 años de prisión o es posible que el expresidente salga librado bien de esta situación? Toledo está aduciendo que tiene un cáncer. Él ha dicho que toma más de 14 pastillas diarias, que tiene una serie de enfermedades debido a su avanzada edad también, que declaró en una entrevista una semana antes de ser extraditado que tenía cáncer de próstata. Entonces, también son muy conocidos por todos, no es un secreto a voces sus problemas con el alcohol y tiene las consecuencias de haber llevado una vida bastante desordenada. El presidente Toledo está pidiendo, y a través de su abogado, que se le cambie la prisión preventiva por arresto domiciliario, tal como tiene el presidente Kuczynski por su avanzada edad, ¿no? Muchos dicen que Toledo no va a resistir el síndrome de abstinencia, ¿no? Por sus problemas con el alcohol y el encierro
que va a tener en Barbadillo, pues va a ser lo que finalmente lo acabe. No es por eso que él está pidiendo que se siga el proceso en su contra, que se sigan las investigaciones, pero desde su casa. Por el momento, para la Fiscalía parece que esta opción no sería posible. O sea, puede ser que Toledo pase mucho tiempo más en prisión, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Estamos conversando con César Pastor Gamarra, periodista y analista y colaborador de nuestra casa editorial Express News. Gracias, César, por tu participación. Gracias a ti, hasta otra oportunidad.